Hola jóvenes, vamos a continuar con nuestro repaso de habilidad verbal para el examen de ingreso a las preparatorias de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Seguimos con la pregunta número 75 que dice, ¿es a riñón lo que neural es a? En este caso la respuesta es renal es a riñón lo que neural es a nervio. ¿Por qué? Porque renal es algo que se refiere al riñón y neural es algo que se refiere a un nervio. La siguiente dice, ¿es a votar lo que escrutar es a? La respuesta es sufragar, contar. ¿Por qué? Porque sufragar es el sinónimo de votar y escrutar es el sinónimo de contar. ¿Okay? Votar y contar respectivamente. Ahora vamos a la siguiente pregunta que dice, ¿es a orangután lo que delfín es a? Y la respuesta es gorila, ballena. ¿Por qué? Porque el gorila se podría decir que tiene características muy parecidas al orangután. Es decir, se puede parar, puede mantenerse de pie, vaya. Mientras que el delfín y la ballena evidentemente tienen también características semejantes, como por ejemplo que habitan en el mar, entre otras cosas. La pregunta número 78 nos dice, ¿es a gritar lo que susurrar es a? Y la respuesta es vociferar, murmurar. ¿Por qué? Porque son sinónimos. Vociferar es sinónimo de gritar y susurrar es sinónimo de murmurar. 79. ¿Es a piel lo que facial es a? Y la respuesta es cutáneo, cara. ¿Por qué? Porque cutáneo se refiere a algo que se aplica sobre la piel y facial es algo que se aplica no sobre toda la piel, sino solamente en la cara. La 80. ¿Es a principiante lo que experto es a? Y la respuesta es novicio veterano. ¿Por qué? Porque novicio es sinónimo de principiante y experto es sinónimo de veterano. 81. ¿Es a acabado lo que vigente es a? Y la respuesta es caduco actual. ¿Por qué? Porque caduco es sinónimo de acabado y vigente es sinónimo de actual. 82. ¿Es a violento lo que manso es a? La respuesta es bronco, tranquilo. ¿Por qué? Por sinónimos también. Bronco es sinónimo de violento y manso es sinónimo de tranquilo. 83. ¿Es a errante lo que sedentario es a? La respuesta es nómada establecido. ¿Por qué? Por sinónimos también. Nómada sinónimo de errante y sedentario sinónimo de establecido. 84. ¿Es a premio lo que sanción es a? La respuesta es galardón, castigo. ¿Por qué? Porque galardón es sinónimo de premio, mientras que sanción es sinónimo de castigo. 85. ¿Es a azufre lo que ferroso es a? La respuesta es sulfuroso, hierro. ¿Por qué? Porque sulfuroso se refiere a algo que está relacionado al azufre, mientras que ferroso se refiere a algo que se relaciona con el hierro. 86. ¿Es a sumar lo que adicionar es a? La respuesta es sustraer, sumar. ¿Por qué? Porque son sinónimos. Sustraer, ¿okay?, es sinónimo de restar y adicionar es sinónimo de sumar. 87. ¿Esa oveja lo que manada es a? Y la respuesta es rebaño burro. ¿Por qué? Porque el rebaño se refiere a un conjunto de ovejas, mientras que manada se refiere a un conjunto de burros, por ejemplo. 88. ¿Es a gastar lo que escatimar es a? La respuesta es derrochar, ahorrar. ¿Por qué? Porque derrochar se podría decir que es un exceso de gasto y escatimar es un exceso de ahorro. 89. ¿Es a hueso lo que gástrico es a? Y la respuesta es óseo, estómago. Por lo mismo que les comentaba de los órganos y sistemas. Óseo se refiere a algo relacionado con el hueso y gástrico se refiere a algo relacionado con el estómago. 90. ¿Es a alto lo que inferior es a? Y la respuesta es superior, bajo. Igual, sinónimos. Superior es sinónimo de alto e inferior es sinónimo de bajo. 91. ¿Es a fractura lo que odontólogo es a? Y la respuesta es traumatólogo, caries. ¿Por qué? Porque el traumatólogo ve fracturas, mientras que el odontólogo ve caries. 92.
¿Es a copiar lo que crear es A? La respuesta es imitar, inventar. ¿Por qué? Porque imitar es sinónimo de copiar y crear es sinónimo de inventar. 93. ¿Es a pecho lo que abdominal es A? Y la respuesta es torácico, vientre. ¿Por qué? Porque torácico se refiere a algo que se encuentra en el pecho. Por ejemplo, dolor torácico se refiere a dolor de pecho. Y abdominal es algo que se encuentra en el vientre. Igual, dolor abdominal es un dolor del vientre, ¿verdad? 94. ¿Es a pasajero lo que permanente es A? La respuesta es fugaz, duradero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque fugaz es sinónimo de pasajero, ¿ok? Algo que pasa, y permanente, algo que permanece por siempre, es algo duradero. ¿Ok? 95. ¿Es a discurso lo que declamador es A? Y la respuesta es orador, poema. ¿Por qué? Porque el orador lo que, por así decirlo, menciona es un discurso, mientras que el declamador lo que menciona, ¿ok?, es un poema. 96. ¿Esa voz lo que ciego es A? La respuesta es sordovista. ¿Por qué? Porque el sordo lo que tiene es que no puede, por así decirlo, escuchar la voz. Y el ciego pues no puede ejercer la vista. ¿Ok? Aquí es muy importante revisar qué otras opciones podían haber encontrado, ya que si te das cuenta se pudiera poner también mudo, ¿verdad? Mudo esa voz, lo que ciego esa vista. Pero si entre las respuestas, como por ejemplo en esta 96, tú ves que no está una que tenga ahí clara relación, pues puedes usar este tipo de razonamientos. ¿Ok? Es decir, el sordo pues no puede escuchar la voz y el ciego pues no puede ejercer la vista. ¿Ok? Aunque recuerda que si por alguna razón no viene esta opción, pues podríamos utilizar como mudo esa voz, lo que ciego esa vista, ¿ok? Que también sería una alternativa correcta, pero en este caso al parecer no se encontraba entre las opciones. 97. Esa suma lo que diferencia es A y la respuesta es total diferencia. ¿Por qué? Porque total es el resultado que le damos a la suma, ¿ok? Así se le conoce. Y diferencia es, por así decirlo, el que hacemos en la resta, ¿ok? Aquí, en este caso, pues la única opción al parecer era la que decía diferencia, pero aquí, por ejemplo, también podría ser resta, ¿ok? En lugar de diferencia. 98. ¿Esa ciudad lo que gobernador es A? La respuesta es alcalde estado. ¿Por qué? Porque alcalde es, por así decirlo, la máxima autoridad en la ciudad y el gobernador es la máxima autoridad en el estado. 99. ¿Es a cabello lo que oral es A? La respuesta es capilar, boca. ¿Por qué? Porque capilar se refiere a algo relacionado con el cabello y oral es algo relacionado con la boca. Número 100. ¿Es a dicha lo que infierno es A? Y la respuesta es paraíso, sufrimiento. Pues obviamente el paraíso se relaciona con la dicha y el infierno se relaciona con el sufrimiento. 101. ¿Es a caballo lo que parvada es A? La respuesta es manada parvada, ¿ok? Recordemos que los animales así como burros o caballos pues se trasladan en manada cuando están en conjunto, mientras que las parvadas pues generalmente son aves, ¿ok? En este caso yo creo que aquí es otro de los detalles que pueden encontrar en su examen, que es una probabilidad que pongan parvada, parvada, ¿verdad? Como respuesta correcta. Que obviamente si lo llegan a corregir, en este caso yo digo que sería, por ejemplo, ave, ¿ok? Parvada es ave, sería más lógico. 102. ¿Es a color lo que poeta es A? Y la respuesta es pintor palabra. ¿Por qué? Porque el pintor utiliza como herramienta el color, mientras que el poeta utiliza como herramienta la palabra. 103. ¿Es a risa lo que tragedia es A? Y la respuesta es comedia y llanto. ¿Por qué? Porque la comedia da risa y la tragedia da llanto.
¿Es nuevo lo que estropeado es A? La respuesta es flamante viejo por sinónimos. Flamante es algo nuevo, mientras que estropeado es algo viejo. 105. Esa articulación, lo que la laringitis es A, en este caso es artritis garganta. ¿Por qué? Porque artritis es la inflamación de las articulaciones y laringitis es la inflamación de la garganta. 106. Es A constante, lo que esporádico es A. La respuesta es frecuente eventual. También por sinónimo. Frecuente es sinónimo de constante y esporádico es también pues sinónimo de eventual. Esa suposición, lo que ley es A, la respuesta es hipótesis, ¿verdad? Ya que pues hipótesis es sinónimo de suposición o supuesto, que también podrían llegar a poner en el examen, y ley es algo pues relacionado también, o se podría decir que es sinónimo de una verdad, ¿ok? Tomando en cuenta la teoría científica, ¿ok? Lo que son la metodología científica, dice que una hipótesis es un supuesto y una ley es una verdad, hablando de, por ejemplo, las leyes de Newton, entre otras que pues vamos a revisar más adelante. 108. Es citadino, lo que rural es A. Urbano campesino, ¿por qué? Porque urbano se refiere a algo de la ciudad, algo citadino, y rural se refiere a algo que se encuentra en el campo, algo campesino. Luego, es a viejo, lo que niñez es A. La respuesta es senectud infante. ¿Por qué? Porque senectud es, por así decirlo, la etapa de la vejez y la niñez, pues, la infancia. Número 110. Esa duda, lo que certeza es A. La respuesta es titubeo, seguridad. ¿Por qué? Porque titubeo es lo mismo que una duda. ¿Okay? Y la certeza es lo mismo que pues, tener seguridad. 111. Esa árbol, lo que mineral es A, la respuesta es vegetal, piedra. ¿Por qué? Porque en sí el árbol es un vegetal, mientras que el mineral es una piedra. Esa luz, lo que acústico es A, la respuesta es óptico, sonido. ¿Por qué? Porque la óptica se basa en la luz. ¿Okay? Todo lo que vemos lo percibimos gracias a que la luz rebota por así decirlo, en cada objeto. Y el sonido pues se refiere a algo acústico. 113. Es allegar, lo que zarpar es A. La respuesta es atracar y partir. ¿Ok? Atracar es llegar, o sea, es la llegada de un barco, y zarpar es la salida del barco. De hecho, esta pregunta, la 113, también la van a encontrar en español, pero de una forma diferente, es decir, como antónimos, ya que atracar y zarpar son ejemplos clásicos de antónimos que pueden llegar a venir en este tipo de pruebas de la 113. 114. ¿Es a alemán, lo que británico es A? La respuesta es germano-inglés. ¿Por qué? Porque germano es sinónimo de alemán y británico es sinónimo de inglés. ¿Ok? También se podría decir que son los idiomas que hablan. Germano pues habla alemán y el británico habla inglés. Muy importante los gentilicios, es decir, cómo se refieren a ciertos habitantes, ya sea de países o de estados de la república, porque pueden llegar a preguntar. ¿Ok? Entonces, para que lo tomen en cuenta y puedan buscar en caso de que ustedes así lo consideren. Vamos a ver la 115. Dice, esa bicicleta, lo que aeródromo es A. La respuesta es velódromo, avión. ¿Por qué? Porque el velódromo se podría decir que es donde hacen las carreras en bicicleta, y el aeródromo pues es donde los aviones pues van a pues tienen ahí su lugar, vaya. Vamos a la pregunta 116, que dice, esa mano, lo que cofia es A. La respuesta es guante cabeza. ¿Por qué? Porque el guante va en la mano y la cofia va en la cabeza. La 117 dice, esa yucateco, lo que yaqui es A, y la respuesta es maya sonorense, lo que les comentaba de los gentilicios. ¿Ok? Maya es, se podría decir que alguien que pueda, o sea, una persona maya podría llegar a vivir en Yucatán, y ya una persona yaqui, ¿ok? Podría llegar a vivir en Sonora, ¿verdad? Son, por así decirlo, comunidades indígenas. 118. Es a poner, lo que extirpar es A, y la respuesta es insertar, sacar. ¿Por qué? Porque insertar es el sinónimo de poner y extirpar es el sinónimo de sacar.
119. ¿Es A gorila lo que cetáceo es A? Y la respuesta es primate ballena. ¿Por qué? Porque primate es igual, dijimos. Primate es un grupo, en este caso, al que pertenecen los gorilas. Y cetáceo es un grupo dentro del cual se encuentra la ballena. 120. ¿Es A placentero lo que ingrato es A? La respuesta es grato es a placentero, lo que ingrato es a doloroso. ¿Por qué? Porque son sinónimos, grato con placentero e ingrato doloroso. 121. ¿Es A derecho lo que siniestro es A? Y la respuesta es diestro, izquierdo. ¿Por qué? Porque diestro es lo mismo que ser derecho, vaya que utilizar mucho la mano derecha principalmente, y siniestro pues utilizar más la mano izquierda. Luego 122, esa desgracia lo que fortuna es A y la respuesta es calamidad, suerte, porque calamidad es algo malo que te pasa de repente y fortuna se podría decir que es la buena suerte. 123. Esa risa lo que duelo es A y la respuesta es alegría, llanto. ¿Por qué? Porque alegría se podría decir que es un estado positivo al igual que la risa y el duelo es un estado negativo al igual que el llanto. 124. Es a multiplicar lo que cociente es A y la respuesta es producto dividir. ¿Por qué? Porque el producto es el resultado que le damos a multiplicar y cociente es el resultado que le damos a la división, ¿ok? Lo que se encuentra arriba de la casita o el resultado final de una división. 125. Es a 6 lo que octaedro es A, la respuesta es cubo y 8. ¿Por qué? Porque en este caso nos referimos a las caras que tienen este tipo de figuras. En este caso el cubo tiene 6 caras y el octaedro pues tiene 8. La respuesta de la 126 dice, es A brasileño, lo que gaucho es A y la respuesta es carioca, argentino. ¿Por qué? Porque dijimos gentilicios, carioca es también como se le llama a brasileños, a los brasileños, y gaucho es un sinónimo de cómo se le llama también a los argentinos. 127. Es a caballo lo que galóndromo es a hipódromo perro. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hipódromo pues se podría decir que es donde se encuentran caballos y galgódromo donde se encuentran los perros. 128. Esa ave lo que guardia es A. La respuesta es nido lobo. ¿Por qué? Porque el nido es donde se encuentran las aves, o sea, los huevitos de las aves. Y guardia es como se llama ahí, al lugar donde se encuentran los lobos. ¿Ok? Vamos a ver la 129 que dice, es a perro lo que vanidad es A y la respuesta es fidelidad, pavo real. ¿Por qué? Fidelidad es algo que distingue al perro y vanidad es algo que distingue al pavo real. 130. Es a casa lo que casa es A. Y si te fijas aquí son casa con S y casa con Z. ¿Ok? Obviamente nos van a preguntar por sinónimos, ¿ok? En este caso, casa es el sinónimo de hogar y casa, o sea, con S. Y cuando es con Z se refiere a capturar, ¿ok? Capturar, o también podría llegar a ser, en algunos casos, pues disparar, en el caso de lo que sería la caza de animales, vaya. 131. Es árbitro lo que juez es A y la respuesta es cancha tribunal, porque en la cancha quien decide los destinos, vaya, de los jugadores es el árbitro, mientras que en el juez, el que decide el destino de las partes, pues tiende a ser en qué lugar donde actúa mucho, pues donde actúa principalmente es en el tribunal. Luego 132. Es a decágono, lo que hexágono es A y la respuesta es 10, 6. ¿Por qué? Porque el decágono tiene 10 lados y el hexágono tiene 6. 133. Es bullicioso, lo que sereno es A y la respuesta es ruido silencioso. ¿Por qué? Porque ruido es algo por así decirlo, que carece, o bueno, no más que carece, más que lo que exalta, mejor dicho,
a algo bullicioso, ¿ok? Algo bullicioso es algo con mucho ruido, ¿ok? Y algo sereno es algo con mucho silencio. La 134 nos dice, es a caballo lo que renaza, y aquí estamos hablando del tema de los sonidos de los animales, hay que recordarlos. Relinchar es el sonido del caballo y croar es el sonido de la rana. 135. Es a franco lo que formal es a, y la respuesta es sincero, serio. ¿Por qué? Porque sincero es sinónimo de franco y formal es sinónimo de serio. 136. Es a viento lo que agua es a, y la respuesta es aire, corriente. ¿Por qué? Porque el aire es pues un viento relativamente fuerte y agua y corriente es una cantidad relativamente importante de agua que se mueve a un mismo sentido. 137. Es a caballo lo que chofer es a, y la respuesta es jinete, automóvil. Porque el jinete pues es quien comanda el caballo y el chofer pues es quien conduce finalmente el automóvil. 138. Es a fundir lo que dividir es a, y la respuesta es unir, cortar. ¿Por qué? Porque unir se podría decir que es el sinónimo de fundir y dividir es el sinónimo de cortar. Y vamos con las últimas ya de este repaso, que son 139. Es a masculino lo que mujer es a, y la respuesta es hombre masculino, mujer femenino. ¿Por qué? Porque son sinónimos. ¿Ok? Hombre masculino y mujer femenino son sinónimos. 140 es a tuerca lo que llave es a, y la respuesta es tornillo, cerradura. ¿Por qué? Porque en sí el tornillo se podría decir que tiende a ocupar una tuerca, ¿okay? o la tuerca suele depender del tornillo, mejor dicho. Y la llave pues es útil para abrir cerraduras. 141. Es a tierra lo que marinero es a, y la respuesta es soldado, mar. ¿Por qué? Porque el soldado se encuentra en la tierra y el marinero se encuentra en el mar. 142. Es a animal lo que cáscara es a, y la respuesta es piel, fruta. ¿Por qué? Porque la piel es lo que cubre a todos los animales y la cáscara es lo que cubre a las frutas. Y la última pregunta que dice 143, es a mantequilla lo que café es a. Pan, leche. ¿Por qué? Porque en sí al pan le ponemos mantequilla, le podemos poner mantequilla, y al café le podemos poner leche. Y bien, jóvenes, ya con esto terminamos nuestro repaso de habilidad verbal. ¿Okay? El próximo repaso será el cuestionario de habilidad numérica. Y pues bueno, los vemos para la siguiente sesión. Espero que tengan muy buen día y recuerden darle like y suscribirse. Hasta luego.